y van a estudiar métodos de extracción. Método de extracción de principios activos. Para el día de mañana, con respecto al horario que les había dicho a unas personas que vinieron a inscribirse, que se iba a habilitar horario martes. ¿Qué vamos a hacer? Martes de 1 a 3 de la tarde. Ese horario de martes de 1 a 3 de la tarde desapareció, se fueron al viernes de 11 a 1 de la tarde. Ya, quiere decir que martes de 1 a 3 de la tarde no hay laboratorio. Por favor, las personas que se anotaron en ese grupo pasan directamente al viernes de 11 a 1 de la tarde. Quiere decir que los laboratorios de farmacognosia solamente son martes y viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde y viernes de 7 a 1 de la tarde. ¿Sí? Esos son los horarios. ¿Ya? Y con respecto a la práctica, vamos a hacer solamente 2 prácticas, que es factores que influyen y métodos de extracción, pero van a dar ustedes 3 previos. Como bioseguridad, ustedes ya son hachísimos, ya se lo saben todo, entonces solamente van a dar el previo. No vamos a hacer la práctica. Vamos a pasar factores que influyen en la extracción y métodos de extracción. ¿Qué van a llevar de material? Por grupo. Hasta en la tarde les voy a pasar la foto de las personas, de los integrantes de los grupos, pero van a llevar por grupo 15 semillitas de urucú. Van a llevar hoja de coca y van a llevar alcohol al 96%, por favor, necesito. ¿Ya? Para empezar, por mañana van a llevar solamente 1 litro de alcohol y me van a llevar agua destilada, 2 litros. El anterior semestre me dijeron que no hay alcohol al 96% y me llevaron al 70%. No me sirve el alcohol al 70% para hacer la práctica. ¿Ya? Entonces, los que deseen, yo tengo alcohol al 96%. Ya conseguí, porque el anterior semestre me dijeron que no había y yo tampoco había tratado de conseguirlo. Entonces, ya tengo yo alcohol al 96%. Ya, entonces, por favor, 1 litro no es por persona, es por grupo. Quiere decir que las 15 personas me tienen que llevar urucú, unas 15 semillas de urucú, coca, unas 20 hojitas de coca, me tienen que llevar canela en polvo, van a llevar manzanilla, van a llevar raíz de motacú y van a llevar eucalipto. Ya, eucalipto. 1 litro de alcohol y 2 litros de agua destilada. Si les sale más económico, en vez de comprar agua destilada, que compren esa agua linda, agua purita, creo que hay de 5 litros, que vale a 10 pesos. Les sale más económico eso. Se pueden poner de acuerdo entre ustedes y mejor si compran esa agua. Ya que le sale 10 bolivianos, en cambio yo creo que el agua destilada está a 8 pesos, ¿no? En 2 litros le sale 16, entonces le sale más económico comprar esa agua. ¿Ya? Doctora, Eso disculpe, ¿va a ¿sí? ser en hoja o líquido? ¿Cómo? El ¿Qué cosa? eucalipto. El eucalipto es en hoja, mi amor. Quiero hoja. Vamos a hacer para métodos de extracción hoja. Hoja, eucalipto, raíz de motacú, las raíces, flor de manzanilla, las flores quiero, ¿no? No quiero los que venden a 1 peso y todo eso. Los que vienen en un sobrecito. Y la hoja de coca. Ya, eso por favor. Y vamos a hacer 2 prácticas, que factores que influyen y métodos de extracción, pero van a dar 3 previos. Ya que lo otro de bioseguridad, ustedes ya saben cómo uno debe ingresar al laboratorio, ya se lo saben de pie a cabeza todo eso, ¿no? Porque ya están en 3er semestre, ¿no? Eso sería con respecto a lo para pasar mañana a las prácticas, ¿no? Les dije que, les informé que tienen que llevar su máscara de bioseguridad y el laboratorio es de 7 a 9, es un grupo, el otro es de 9 a 11 y de 11 a 1. Quiere decir que toda la mañana pasamos con 3 grupos.
¿ya? Llevan su máscara, llevan su barbijo, SKN95, pero no quiero el que tiene válvula, el sin válvula, ¿ya? Y su mandil, y cada uno en forma personal se llevan sus alcoholes. ¿Ya? Eso sería entonces con respecto para mañana para el ingreso del laboratorio. Y lo del viernes, lo mismo, ¿ya? Lo mismo tema y todo, ¿ya? Ahora, con respecto a las personas que han venido a comprar los textos, tanto de teoría y tanto de práctica, tienen un regalo ya de entrada. No les había informado, pero los voy a premiar. No les había dicho, ¿no? Pero los voy a premiar. Entonces, les voy a aumentar. Los que compraron texto de teoría son 10 puntos. Si compraron los dos y tienen toda la tarea en el texto, no quiere decir que solamente me van a mostrar texto en blanco, ¿no? Quiero con todas las tareas hasta el momento que yo se los pida cuando van a dar su primer parcial. Les voy a aumentar 10 al primer parcial si es el texto de teoría. Y si están con el texto de práctica más, entonces serían otros 10. Entonces sería en total 20 puntos al primer parcial que ya tienen de entrada. ¿Ya? Eso informarles, por favor, que no les había avisado a ustedes, recién les estoy informando y les estoy avisando, ¿ya? Ahora, las personas que no tienen todavía el texto, por favor me van a mandar una lista al grupo de WhatsApp, las personas que van a encargar, ¿ya? Porque ya perdí la cuenta cuántos son los que faltan, porque han aparecido después otras personas que dijeron, yo me anoté y no estaban en la lista, y para no hacerlos que como vinieron ya a comprar, entonces ya les he entregado los textos, ¿no? Entonces, por favor me hacen la lista para que yo sepa cuántas son las personas que faltan y se pueda hacer la entrega el día de mañana, ¿ya? De los textos. Porque ahorita solamente hay texto de práctico, solamente tengo texto de práctico, tengo 3 textos de práctico, que es para la alumna esta Rodríguez, que vino ayer, ¿ya? Por eso quiero saber quiénes más, por favor, para que me hagan una lista en el grupo de WhatsApp, ya los que quieren encargar texto. Bueno, eso sería entonces con respecto a, otra cosa, los textos tampoco son de forma obligatoria, si ustedes quieren también pueden hacer de forma a mano. Ya se compran un archivador y ahí acumulan los informes uno por uno, ¿ya? Pero lo que me interesa es que los informes estén juntos, ya, nada más, ¿ya? Doctora, ¿Sí? una pregunta. ¿Y los que encargamos y no hemos recogido, podemos pasar más tarde, en la tarde? No, por eso le digo, hágame una lista de nuevo de quiénes son las personas que quieren texto, porque ahorita no tengo, apenas tengo 2 textos de práctico, que es para su compañera a Rodríguez, Caterina Rodrigo, que me encargó 2 textos prácticos. Ya, solamente tengo eso, entonces hágame una lista para que yo los haga hoy día y para que mañana en el transcurso de la tarde ustedes puedan pasar. Hagan en el grupo de WhatsApp las personas que van a encargar. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Sí? Ya. Doctora, ¿Sí? los grupos de laboratorio nos los va a mandar porque para ponernos de acuerdo para llevar lo que tenemos que llevar. Sí, mi niña, le voy a mandar hasta en la tarde yo voy a pasar a mi lista original, porque me han hecho borrar, que no sé qué les chocaba, que no sé qué. Mi lista está un asco de tanto que me han borroneado, ¿ya? Entonces, yo voy a pasarlo en limpio y le voy a mandar fotos al grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3, grupo número 4, con los horarios en la parte de arriba, ¿ya? Y entonces ustedes se forman su grupo de WhatsApp y ustedes se buscan quiénes son para ponerse de acuerdo, ¿sí? Ya, doctora, gracias. Ya. Bueno, avancemos entonces el tema. El tema se llama conservación de plantas medicinales. que cuando hablamos de conservación de plantas medicinales estamos hablando cuáles son los factores climáticos, atmosféricos, edáficos y topográficos, ¿no? Que causan a estas plantas medicinales. Tenemos los factores climáticos y atmosféricos, como tenemos, por ejemplo, dentro de esos factores, tenemos factores climáticos y atmosféricos.
que cuando hablamos de factores climáticos atmosféricos estamos viendo, aquí vemos más que todo, vemos cuáles son los factores que afectan, ¿no? Afectan la temperatura, la humedad, la radiación solar, ¿no? Entonces, la temperatura es el que incide notablemente en el desarrollo y metabolismo de las plantas. La humedad es el grado de hidratación del suelo y de la atmósfera, que inciden directamente en el buen desarrollo de las plantas. El exceso y el defecto de agua en el suelo pueden ser factores limitantes para el crecimiento. Para el crecimiento. Tenemos entonces, eso corresponde a lo que es la temperatura y la humedad, ¿no? La radiación solar. La radiación solar es la variable de la luz que ha de entenderse tanto desde el punto de vista de la cantidad, es decir, el número de horas, la exposición a la luz solar a lo largo del día, como la calidad, intensidad y tipo de radiación. Está comprobado que este factor influye notablemente en la biosíntesis de los principios activos, ¿no? Cuando hablamos de temperatura, hablamos que, o sea, ¿cuáles son los factores climáticos y atmosféricos? Son temperatura, humedad, radiación solar, ¿no? Eso es lo que influye más que todo en los factores climáticos y atmosféricos, ¿no? Y para una buena conservación es muy importante una buena temperatura para que pueda haber un buen desarrollo y un buen metabolismo de la planta, ¿no? Y tiene que estar obviamente el grado de la humedad, el grado de hidratación del suelo y la atmósfera inciden directamente en el buen desarrollo de la planta. El exceso y defecto de agua en el suelo pueden ser factores limitantes para el crecimiento del metabolismo. La radiación solar influye bastante en la exposición del sol para una buena conservación, porque si hay bastante humedad, entonces ¿qué va a haber? Va a haber una putrefacción ¿de qué? Va a haber una putrefacción de las plantas, ¿no? Entonces influye lo que es la humedad, la radiación solar. ¿Cuáles son los factores edáficos? Los factores edáficos son las características físicas y químicas de los suelos, influyen de forma importante en la producción de las plantas medicinales. ¿Cuáles son las características físicas y las características químicas? Las características físicas, el suelo se refiere a cuando los factores edáficos, ¿no? Estamos hablando de los factores edáficos, se refiere a las características físicas y a las características químicas que influyen en la producción de las plantas, ¿no? Entonces tenemos las características físicas, que el suelo está formado por un agregado de partículas de tamaños diferentes, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A la textura, por la asociación de estas partículas elementales en agregados de estructura. Y otra de las características físicas vendría a ser la textura y las estructuras unidas a la composición química del suelo, ¿no? Que confieren los caracteres como son las porosidades, los grados de aireación, la capacidad de retención de agua y la temperatura. Un alto grado de humedad puede limitar la producción por los vegetales de productos cuya función sea precisamente actuar como reserva hídrica para ellos, ¿no? Entonces, podemos hablar que las características físicas entonces incluye, ¿qué? Incluye el suelo, la textura, las estructuras unidas a la composición química, ¿no? Y lo que es muy importante, el grado de humedad. Las características químicas. Aquí en las características químicas, ¿qué se va a ver? Se va a ver el estudio, más que todo, del pH del suelo, que es muy importante para tener en cuenta, obviamente, para poder ver si existen plantas acidófilas o plantas que requieren suelos alcalinos, ¿no? Podemos hablar también de las riquezas en materia orgánica y contenido, y aquí vamos a ver a través del pH se ve qué contenido de nutrientes tiene, si tiene alcaloides, si tiene aceites esenciales, qué clase de minerales tiene, ¿no? Dependiendo, se puede decir que están modificados dependiendo del cultivo, ¿no? De distintos tipos de abonos, o sea, ahí va a influir dependiendo de cómo, digamos, para mantener esa droga vegetal, ¿no? Cuando hablamos de factores topográficos, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de los factores topográficos que tienen muy en cuenta que son las variaciones de radiaciones del clima, ¿no?
si le va a afectar, digamos, la lluvia o no a la planta. Entonces, todo eso se ve en los factores topográficos, ¿no? La temperatura, regularmente con altitud de razón a 55 grados para la elevación, produciendo una gran biodiversidad para los diferentes pisos ecológicos. También condiciona la radiación solar, incide sobre la vegetación, ¿no? Y eso es en lo que se refiere a los factores, ¿no? Atmosféricos, climáticos, topográficos y edáficos. Ensayos físico-químicos cualitativos y cuantitativos. El ensayo físico-químico cualitativo y cuantitativo, aquí vemos con el tipo cualitativo es el que nos permite identificar la droga y vemos, o sea, al identificar la droga aquí vemos unas posibles falsificaciones, ¿no? Que se caracterizan mediante los metabolitos secundarios, ¿no? Los metabolitos primarios, ¿cuáles son? Son muy importantes en la vida del vegetal, como las proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y hormonas. En los metabolitos secundarios, aquí es donde nosotros ya describimos qué es lo que tiene esa droga, ¿no? Si tiene, si tiene alcaloides, si tiene aceites esenciales, si tiene resina, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuáles son las reacciones de identificación? Las reacciones de identificaciones vendrían a ser las reacciones de coloración o precipitación, fluorescencia y microsublimación. Reacciones de identificación, la coloración o precipitación. Se refiere a esta reacción cuando se ha realizado, digamos, previamente un reconocimiento botánico riguroso y es necesario completarlo con análisis cromatográfico. Vamos a ver, digamos, qué es lo que tiene qué es lo que tiene más que todo, qué principio activo tiene, ¿no? Si tiene, ya les dije, alcaloides, si tiene aceites esenciales, ¿qué tiene? ¿No? Se pueden considerar un control a una planta, ¿no? Se realizan sobre un extracto de la planta, siendo el extracto alcohólico el más utilizado para detectar los principios activos más importantes. ¿Ya? Esta decoloración y precipitación es el cambio de color más que todo, ¿no? Que observamos, por ejemplo, hacemos la prueba de los taninos condensados. Y si nos dice si nos da una coloración taninos condensados, si nos da una coloración verde, son hidrolizables. Entonces, dependiendo del color, a eso se llama reacción de coloración, precipitación, que observamos nosotros qué principio activo tiene aplicando estas reacciones de identificación, ¿no? Y dice mayormente que el extracto alcohólico es el más exacto y el más utilizado para detectar unos posibles principios activos, ¿no? Fluorescencia. Se utilizan longitudes de ondas cortas como espectro ultravioleta, produciendo fluorescencias de color amarillo hasta celeste. Entonces, aquí igual lo mismo. Aquí, dependiendo de las longitudes de onda, nosotros ya observamos si es si tiene, por ejemplo, color amarillo hasta color celeste, ya decimos directamente que son cumarinas, son polifenoles y son flavonoides, ¿no? Entonces, y también detectamos obviamente qué clase de alcaloides tiene, porque hay diferentes clases de alcaloides, ¿no? Por ejemplo, los alcaloides tropánicos, los isotropánicos, entonces, dependiendo del color. A eso se refiere lo que es la fluorescencia, dependiendo de las longitudes de onda. La microsublimación, ¿a qué se refiere este ensayo? Este ensayo se refiere cuando las drogas con principios activos son fácilmente sublimables. ¿Quiénes mayormente se caracterizan estas drogas? Son las antraquinonas y los alcaloides. La determinación del punto de fusión o de producción de determinadas reacciones coloreadas, características de los cristales formados, sirven para identificar la droga. Entonces, a través de esta microsublimación, entonces nosotros vemos si realmente cuál es su punto de fusión o la producción determinada de las reacciones coloreadas. ¿Ya? Entonces, primeramente se hace una buena conservación, luego principio activo. Tenemos otro análisis que es el análisis cromatográfico. ¿A qué se refiere el análisis cromatográfico? Se refiere
a las técnicas de separación y aislamiento de los componentes de las plantas. Que estas mediante tienen un método de aplicación en general que son más útiles en el estudio de sustancias orgánicas e inorgánicas, quiere decir de sustancias que llevan carbono y que no llevan carbono, ¿no? El principio de estas técnicas cromatográficas se basa en ¿qué? En la separación de sustancias presentes en una mezcla, ¿no? Que estas se pueden dar, se puede decir en dos fases, ¿no? Entonces, dependiendo, si marca un color rojo, se dice, digamos, que es alcaloide. Si marca un color amarillo, se dice que son aceites esenciales. Es dependiendo, ¿no? Entonces, dependiendo del color, dependiendo de qué sustancia vayan a ocupar para obtener este principio activo. Si obtienen orgánicas que llevan carbono, entonces obviamente nos va a dar un color más pálido. Entonces, de ahí vamos, dependiendo de este análisis, vamos a identificar qué clase de principio activo tiene, ¿no? Tamizaje fitoquímico. ¿Qué se refiere a tamizaje fitoquímico? Esta es la que se hace un estudio de esta droga. Se hace un estudio ya cuando ya está la investigación, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, hacemos una investigación del colágeno a través de las escamas del PACU, ¿no? Es la etapa inicial la que se hace una investigación fitoquímica. O sea, vamos a ver de esa investigación fitoquímica qué es lo que tiene el colágeno, si tiene un aceite, si tiene alcaloides, si tiene cumarina, si tiene tanino, qué clase de flavonoide tiene, si tiene isoflavona, tiene neoflavona, tiene antraquinona, qué es lo que tiene en sí, ¿no? Entonces, este tamizaje fitoquímico es una etapa inicial de una investigación fitoquímica que nos va a permitir determinar, dice, cualitativamente los principales grupos químicos presentes en una planta y nos va a permitir a través de esa orientar la extracción y el fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los grupos de mayor interés, ¿no? Entonces, el tamizaje es la etapa inicial que se hace a una investigación fitoquímica. Por ejemplo, cuando yo voy a obtener el colágeno, ¿qué es lo que voy a ver primeramente de las escamas? Tengo que hacer el estudio con qué sustancia voy a obtener, ¿no? Si va a ser una sustancia orgánica o una sustancia inorgánica, ¿no? Mayormente se obtiene más con soluciones alcohólicas que vendría a ser una sustancia orgánica, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya la proliferación de hongos y bacterias, ¿no? Y así que el producto obviamente nos dure mucho más tiempo, ¿no? Ya, entonces, eso es en lo que se refiere al tamizaje fitoquímico. Ya, es el inicio de la investigación. Ya, niños, ¿pregunta? ¿Se fueron? No, doctora. No, doctora. Pensé que se habían ido. Ya ver, ahí les hago Doctora, cuando vamos, a ver, yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando hacemos, por ejemplo, para una buena conservación, ¿qué es los primeros aspectos que debemos tomar de una droga vegetal? Los factores climáticos y atmosféricos. Sí, eso, los factores climáticos atmosféricos. Obviamente que no todas las drogas tienen la misma humedad, ¿no? O sea, por ejemplo, si obtenemos aquí, por ejemplo, el eucalipto del oriente al eucalipto del occidente, cuando hacemos la extracción de su principio activo, no sé si los repitentes se acuerdan, el del occidente se obtiene mucho más, su principio activo tiene más, se siente más el olor que el principio activo de acá del oriente, ¿no? Es mucho más puro, se puede decir, su principio activo. Entonces, mucho depende de la humedad, obviamente, de las características de los factores, ¿no? Climáticos de la conservación de las plantas, ¿no? O sea, requiere de la temperatura, la humedad, la radiación solar, todo eso. ¿Ya? A ver, otra pregunta que voy a hacer. ¿Cómo identificamos nosotros para para detectar que hay una falsificación en una droga vegetal? Digamos que me diga la señora donde compro, no, este es raíz de motacú, ¿cómo voy a identificar yo? Para unas posibles falsificaciones.
¿Cómo voy a reconocer que está falsificado, que me está engañando? Hola. Mediante los ensayos físico-químicos cualitativos y cuantitativos. Exactamente, mediante los ensayos físico-químicos cualitativos y cuantitativos voy a ver, obviamente, cualitativo voy a ver las cualidades de la droga, el olor, color, todo eso, ¿no? Y cuantitativo voy a ver dependiendo del color que va a cambiar, dependiendo de la prueba fitoquímica que le vamos a hacer al principio activo, ¿no? Y vamos a detectar, digamos, si tiene carbohidratos, vitaminas, hormonas, todo eso. Entonces, solamente ese estudio, ¿quiénes lo hacen? Solamente los hacen los bioquímicos, ¿no? Ya. Cuando hablamos de cómo identificamos nosotros, cómo hacemos unas posibles identificaciones con las reacciones de coloración y precipitación. ¿Cómo vemos, digamos, si es o no un tanino condensado, un tanino hidrolizable? ¿Cómo hacemos? ¿Qué aplicamos mayormente ahí? Hola. Hola. ¿Puede repetir la pregunta, doctora? ¿Cómo realizamos en laboratorio nosotros una prueba de un principio activo? ¿Cómo identificamos? Con la reacción de coloración o precipitación. Sí, exactamente. Con la reacción de coloración o precipitación identificamos si el producto realmente, qué clase de tanino es o qué clase de flavonoide es, ¿no es cierto? Ya. Están anotando las preguntas, ¿no? Son preguntas de exámenes. ¿A qué se llama tamizaje fitoquímico? A la Al etapa inicio de una inicial de una investigación. Ya. Un ejemplo, deme Alexis Verdecio. Un ejemplo. Alexis. Está con Alexis. Sí, doctora. Un ejemplo de tamizaje fitoquímico, ya se va a acabar el tiempo. Alexis, un ejemplo de tamizaje fitoquímico. Alexis, ¿o quién me puede dar un ejemplo? Al extraer de las plantas, doctora, Ya, su ya extracción niña. de con sus solventes apropiados y la aplicación. Ya, nombre. Lisa Asunta Rivera Gradillo. Ya, Santa Rivera de Arguillo, me hace acuerdo, tiene 5 puntos a primer parcial, ¿ya? Lo perdió Ya, Alexis. doctora, gracias. Ya, me hace acuerdo. Ya, eso es con respecto entonces a la conservación de las plantas medicinales. ¿Se entiende? Es sencillo, ¿no? No es nada del otro Sí, mundo. doctorita, se entiende, está entendido. Ya, entonces nos vemos nosotros el miércoles en el mismo, aquí nos toca a las 7 de la mañana, ¿no? A madrugar. Miércoles 7 de la mañana. Ya, pero mañana empezamos entonces las clases de laboratorio. Los veo mañana. Y me pasan por WhatsApp, por favor, las personas que van a adquirir, les falta el texto y no han adquirido. Ya, y quieren adquirirlo. Doctora, ¿Ya? ¿los mapas los van a Sí. presentar en el laboratorio o cuando usted los pida? ¿Cómo? Mapas conceptuales. Es que habíamos quedado de llevar el 1 y el 2 la anterior semana, pero no empezaron las Vamos, clases de laboratorio. claro. Vamos a dejarlo para la otra semana eso porque están adquiriendo de a poco sus textos. Entonces, hasta que toda esta semana vamos a ser flexibles y la otra semana ya les voy a pedir, ¿ya? Ya, doctora, Que hay gracias. algo que no tienen texto todavía. Doctora, ¿Ya? ¿Sí? Doctora, una consulta, el examen va a ser ahora y mañana más se va a pasar a esta misma hora.
No, el miércoles a las 7 de ¿El mañana miércoles? tenemos práctica. El miércoles a esta hora, doctora. A las 7 de la mañana es la clase. Ah, ya, es que no sabía. Ya. Ya, mi niña, ya. Nos vemos entonces. Se cuidan. Chao, chao.